Hola a todos, ¿cómo están? Buenas tardes, Hola Patricio, buenas tardes. lo vamos a agregar a Hugo. Hola Hugo, ahí te estoy viendo. ¿Cómo estás? Perfecto. Yo también, ¿Me ves bien? ¿Me con un escuchás poquito, bien? con un poquito de delay, un poquito pixelado, pero razonable. Bueno, esperemos que se vaya acomodando. Vamos a No esperar hay un ningún problema. cachitín que se vaya acercando a la gente. Eh, Perfecto. Vamos a hacer una breve introducción antes de empezar con las preguntas. Con Hugo. Listo. Es un enorme placer que haya aceptado esta invitación. La verdad que bueno, un placer compartir este espacio con Hugo. Comenzamos el módulo 5 que titulamos Economía, Constitución y Derecho. Hugo lo va a abrir el día de hoy. El día 16/7 va a estar el doctor Roberto Gargarella, que va a hablar de Constitución y Emergencia. Luego vamos a tener al doctor Ricardo Foglia, el 21/7, el 23/7 al doctor Julián de Diego, laboralistas ambos, el 28/7 a Elsa Rodríguez Romero, que va a hablar de seguridad social, y el 30/7 Marisa Eisenberg. Pero bueno, hoy un gustazo de mi parte poder hablar con vos, Hugo. Te voy a presentar, porque preparamos un currículum abreviado para este, yo sé que no te debe gustar mucho esto, pero bueno, corresponde que lo haga. Tranquilo. Bueno, Hugo es abogado de La Plata, es doctor en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, es del programa de Derecho, Economía y Comportamiento de la misma universidad de la ciudad de Bahía Blanca. Es docente de posgrado en la UBA. Yo lo tuve a Hugo de docente en el año 2013 en la especialización de Derecho de Años. Es autor de libros, capítulos y artículos de derecho de daños, de análisis económico del derecho, que han sido publicados en Estados Unidos, en Europa, en Asia, en Latinoamérica. Hugo ha impartido cursos posgrado tanto en Harvard, en Columbia, en Berkeley, en la Universidad Complutense de Madrid, en Chapman, bueno, por enumerar algunas. Bueno, es profesor honorario en la Universidad San Martín de Porres de Lima, académico correspondiente de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Córdoba, y fue presidente hasta junio de 2017 de la LACDE, y ha presidido las 25ª Jornadas Nacionales de Derecho Civil. Bueno, esto como cortando con la presentación, pero bueno, vamos a arrancar con lo nuestro. Vamos a charlar un poco. Bueno, ¿Cómo no? Hugo, mira, como para hacer una breve introducción, nosotros sabemos que desde la primera mitad del siglo XX, podemos mencionar a Robert Coase, Ronald Coase, con él comienza esto de Law Economics a enseñarse en las universidades. Nosotros hace pocos años, digamos, que tenemos la materia de economía, ¿sí? En las carreras incorporadas, pero digamos, como para arrancar, cuando hablamos de análisis económico del derecho, estamos hablando de economía, de derecho, de economía aplicada al derecho, de las dos cosas, y digamos, en relación a esa cuestión, bueno, comentame eso y después seguimos, pero arrancamos con una pregunta amplia. Bueno, voy a una versión corta de este asunto. Ujú. Si pensamos en la primera mitad del siglo XX, cuando se hablaba de derecho y economía, lo que se hablaba era de lo que nosotros conocemos como derecho económico. Es decir, de una parte del derecho que es la parte más relacionada con lo que entendemos por economía. Se hablaba de derecho de sociedades, derecho tributario, algunos aspectos patrimoniales del derecho de familia, pero simplemente decíamos law and economics, en inglés, derecho y economía, para decir esa parte del derecho que está más cerca de la economía. A partir de 1960 cambia la visión diametralmente y lo que antes estaba definido por el objeto pasa a definirse por el método. Entonces, lo que se intenta es analizar cualquier aspecto del derecho desde el punto de vista de categorías que venía usando la economía, que tampoco son de la economía, o sea, no hay cosas que son de las ciencias.
Por ejemplo, si hablamos de la econometría, algunos dicen, bueno, eso es estadística aplicada a la economía. Algún amigo econometrista se va a enojar mucho, pero otros te dicen, bueno, pero la teoría de la decisión no es de la economía, es algo que la economía elabora junto con otras disciplinas. Entonces, en definitiva, en primera mitad del siglo XX pensábamos en un pedazo del derecho. Segunda mitad del siglo XX, a partir del trabajo de Ronald Coase, de Guido Calabresi, de Gary Becker, lo que se hace es mirar todo el derecho desde el punto de vista de los incentivos que genera para la acción humana. Entonces, la economía mainstream, la economía principal del momento, aplicada al derecho. Hasta ahí venía tranquilo el asunto, o mejor dicho, venía con el impulso que vienen todas las cosas cuando se descubren, se quiere hacer mucho, enseguida el análisis económico de la familia, parecía que todo se podía explicar bastante fácil, y como siempre, a medida que las cosas van progresando, las ciencias se hacen más modestas, en el sentido de, por ahí no es tanto lo que podemos explicar, y se hacen más específicas. Por ahí necesitamos un instrumental diferente. Y entonces, en la economía misma, ingresan corrientes que dicen, bueno, todo esto que hablábamos de racionalidad, de incentivos, es un poquito diferente, porque tenemos que mirar otros aspectos de la psicología humana que inciden más allá del beneficio en sentido más crudo. Y cuando se habla de esto, se habla del behavioral economics o behavioral loan economics, que es en definitiva la introducción de todas estas visiones a algo que parecía más fácil, más cuadradito, más sencillo. Y a su vez, los últimos años se dice, bueno, pero mira, esto hay que ver la parte del ser humano como un mamífero que evoluciona. O sea, la evolución del ser humano hace que razonemos y que decidamos de cierto modo. Entonces se habla del evolutionary loan economics, evolutivo. Y algunos dicen, esto es diferente del behavioral, y otros dicen, no, esto en definitiva no hace más que explicar por qué tomamos ciertas decisiones de tal modo, de dónde surge, de cuando estábamos en la caverna y nos defendíamos de los tigres y de las tribus contrarias. Esto nos crea cierta estructura sobre la cual después empezamos a decidir. Pero en definitiva, el gran quiebre es cuando nos olvidamos de la idea de derecho económico, de un pedazo del derecho que está influido por la economía, y pasamos a mirar todo el derecho pensando en el comportamiento humano y en la decisión humana. Por eso a mí me gusta hinchar mucho con esto de derecho y consecuencias. O sea, el derecho está en el mundo del deber ser, derecho y consecuencias. El derecho está en el mundo del deber ser, las consecuencias son nuestras acciones efectivas y el resultado de nuestras acciones, mundo del ser. Entonces, la idea del loan economics en todas sus variantes, lo que busca es encontrar el nexo entre esas dos cosas. Ese nexo que en la carrera no estudiamos, o no estudiábamos por lo menos, hace unos años. Más o menos, de hecho, por ahí podríamos... Hubo un cambio en la denominación. Aquí se hablaba de análisis económico del derecho y luego pasó a llamarse derecho, economía y comportamiento, porque se está incluyendo todo lo otro que es de lo que vos estabas refiriéndote recién. Y si querés relacionar esto, lo conecto con otra pregunta más, que tiene que ver con la incorporación de la economía del comportamiento, la biología evolutiva, la psicología conductual, las neurociencias en un sentido amplio, porque como decís vos, abandonamos esta cuestión ideal del deber ser, nos ponemos a pensar en las consecuencias y tratamos de dejar de pensar de una manera disociada. Pero bueno, quiero que me cuentes vos qué es lo que te parece. ¿Cómo no? El asunto es, tradicionalmente el derecho no tiene una teoría de la conducta humana. Somos, en este sentido, bastante intuitivos. Pensamos que algo es malo y pensamos que, está bien, si lo penamos va a ser menos, o sea, se va a hacer menos de esa conducta mala. Femicidio. Aumentamos las penas para el caso de femicidio porque el femicidio consideramos una aberración, una atrocidad, no nos gusta, es algo malo, entonces tenemos una teoría intuitiva. No hay ninguna materia en la que nos pongamos a estudiar sistemáticamente cómo influyen las normas y cómo influyen las decisiones judiciales en la conducta. Todo es intuitivo. Como te decía, en el 60 se empieza a analizar profesionalmente, sistemáticamente. Pero, ¿cuál era el instrumental del 60? Era el instrumental propio de la economía y básicamente de la microeconomía de ese momento, que pensaba que el ser humano era racional, en el sentido de rechaza lo malo y busca lo bueno, rechaza los costos y busca beneficios, es decir, busca beneficios netos. Pero con el instrumental
de la época, que todavía es el instrumental predominante, es fácil distinguir algunos beneficios cuando hay dinero, beneficios monetarios, pero es mucho más difícil distinguir costos y beneficios cuando hablamos de cosas que no son monetarias. Entonces, después de un tiempo de evolución, si tomamos el 60, ya en esa misma época se estaban haciendo estas investigaciones, interesaba mucho pensar qué pasa en esas situaciones donde la economía tradicional no explica nuestras decisiones. Por ejemplo, ¿por qué hacemos regalos? ¿Por qué dejamos propinas? A mí es un tema que me parece interesantísimo como ejemplo para explicar estas cosas. ¿Por qué dejamos propinas? Si es el mismo bar al que voy siempre, tiene sentido para que me atiendan mejor la próxima. Pero si voy por única vez en mi vida a Budapest y paso una noche, ¿por qué dejo propina? Entonces, hay algo interesante para explicar. Y ahí es cuando se meten las otras disciplinas que procuran tapar esto, no tapar, sino tratar mejor estos problemas. Entonces, nunca se pensó que la racionalidad era una descripción exacta de cómo decidimos. Siempre se pensó que era el mejor modelo que tenemos de nuestra decisión. Es decir, la diferencia entre un modelo y la realidad es la diferencia entre un mapa y un territorio. Nadie piensa que Argentina es eso que vemos dibujadito. Sabemos que es mucho más rica en detalles. Bueno, nuestra conducta también. Y los economistas no eran tontos. Sabían que no actuábamos siempre de ese modo que los modelos describían. Pero el modelo tenía la ventaja de ser lo mejor posible para tratar un conjunto amplio de decisiones. ¿Había errores? Errores en el sentido de cosas que se escapan a la predicción del modelo. Sí, claro que había. Nadie dudaba que los seres humanos nunca actuamos costo-beneficio, que no tenemos información completa y todo eso. Pero la diferencia es que con las investigaciones de Kahneman, Tversky y la gente que mete la psicología cognitiva en el mundo del derecho, lo que se hace es, se descubre que se pueden predecir esas anomalías. Que esas anomalías para el modelo clásico no eran errores random, no era como si yo tiro tiros a un blanco y le pego a cualquier lado. Todos caían en cierto lugar de acuerdo a ciertas condiciones. Entonces, lo que se hizo fue, estudiemos esas condiciones para predecir para qué lado van a ir nuestras conductas. Esa es la psicología cognitiva metida en el derecho. Y la teoría de la evolución te dice, para un cachito, ni siquiera hables de errores, no son errores, son las cosas que nos hicieron sobrevivir como especie, no son errores, son eficientes, pero ojo, son eficientes en el sentido de Darwin, no en el sentido de Pareto, son eficientes para la especie, no para los individuos. Es decir, que haya héroes y que haya mártires, está bueno para la especie, para que sigamos viviendo como seres humanos. Pero el mártir se muere, ¿eh? Y el héroe le puede ir muy mal. Entonces, la economía tradicional miraba todo desde el punto de vista microindividual, del individuo como un agente autómata. Y cuando vamos afinando estas cosas, vamos teniendo un modo más rico de ver este asunto. La pregunta sería, ¿tenemos un modelo que puede reemplazar a la racionalidad? O sea, a mí me gusta siempre ejemplificar con el tema del modelo de Galileo y el modelo anterior a Galileo, el modelo Galileo-Copérnico y el modelo anterior a Galileo-Copérnico. Galileo-Copérnico dicen, mi modelo pone al Sol en el centro del sistema estelar del momento. El anterior era la Tierra es el centro. Y la creencia popular es uno es correcto y el otro es incorrecto. Ninguno de los dos es correcto, ninguno es verdadero y ninguno es falso. El modelo geocéntrico lo usamos todos los días cuando decimos, che, el Sol se pone por allá. Lo usamos y nos es útil. Pero para la astronomía estándar es muy inútil, es muy engorroso. Porque hay unas vueltitas que dan los satélites de Júpiter. Bueno, entonces, la idea es, ¿tenemos ya un modelo nuevo que pueda reemplazar al modelo geocéntrico? Ya armamos con todas estas cosas que le metimos a la teoría. ¿Tenemos un modelo nuevo? No tenemos un modelo nuevo. No podemos hacer todavía un modelo que reemplace a la racionalidad completamente. Pero sí, cuando hablamos de sectores concretos, tenemos mucho para decir, che, esto se aleja tanto de la racionalidad que podemos estudiarlo de un modo interesante. Esa es más o menos la idea.
Es una idea muy interesante y, bueno, propone muchos desafíos también. Pero ahora vamos a ir profundizando, así que no hay problema. Y en relación a esto, ¿no? Porque, y puntualmente hablando del derecho, ¿sí? Tenemos un montón de leyes que se plantean propósitos fantásticos de un punto de vista axiológico, moral convencional. Decimos, bueno, acá queremos lo mejor, el sujeto de preferente tutela y por todos lados. Y leyes que disponen de legitimidad por su fuente de origen, perfecto, muy bien. Pero la pregunta en concreto con ese panorama es, la disciplina que vos desarrollás y de la que vos nos estás contando hoy, ¿qué aporta respecto de esto que estamos diciendo en concreto? Ya algo igual veníamos diciendo con anterioridad, ¿no? Pero una reinterpretación, una reevaluación de esta circunstancia, ¿qué me podés contar de A eso? ver si lo puedo contestar corto. Sí. No miremos los propósitos, sino miremos los efectos. No miremos para decir que una ley es buena o que una interpretación de una norma es buena, lo que queremos o lo que quiso el legislador, lo que quisieron los legisladores que le hicieron, sino miremos cómo funciona. Entonces, la idea es que si tenemos una teoría del comportamiento, si pensamos cómo va a reaccionar la gente frente a las leyes, podemos despersonalizar la cuestión en decir, mira, yo no sé lo que quisieron hacer, o sé, pero no me importa. Un amigo, un profesor belga dice, a los jueces hay que mirarlos como a lobos marinos. Dice, cuando uno ve, como leones marinos, dice, cuando uno ve que los leones marinos están luchando por aparearse, uno dice, están luchando por sus derechos reproductivos. Pero no les pregunta qué están haciendo. Uno los mira e interpreta. Algunos jueces se enojan, no es con los jueces, a los seres humanos, o sea, estamos hablando en general. Pero la idea es, podemos olvidarnos de los propósitos de las leyes y mirar cómo funcionan las leyes en la realidad. Entonces, no necesitamos leer o escuchar los reportajes a los legisladores y decir, quisimos hacer tal cosa, sino analizamos las normas y podemos ver cómo funcionan en un contexto. Y podemos hacer un estudio, podemos tener una visión mucho más útil que esa visión primitiva de decir, yo, como estoy de acuerdo con tal legislador y comparte mis mismos valores, voy a bancar lo que hace. Porque él quiere hacer cosas buenas para los pobres, los discapacitados, las mujeres o lo que sea. Como yo lo banco, lo voy a bancar. No, la idea es, no me importa si es bueno o si es malo el autor de la norma. Miro la norma cómo funciona en la sociedad y el funcionamiento es lo que me va a llevar a decir, esta norma se adecua a los propósitos o no, contradice los propósitos para los cuales se dictó. Podemos estudiar las cosas como mecanismos y no como intenciones humanas, que no es un buen, digamos, no es un buen procedimiento para estudiar los productos humanos las intenciones. Eso de el camino al infierno está plagado de buenas intenciones. Bueno, si yo digo, quiero bajar de peso, pero todos los días me como 1 kilo de chocolate, yo quiero. Es muy refractario el cuerpo humano a nuestros deseos en algún sentido. Y con la sociedad pasa lo mismo, lo que yo quiero y lo que yo hago no son dos cosas iguales. Entonces, por eso es interesante ver los efectos por encima de las intenciones. Esto ayuda. Clarito. En algún momento, en nuestros contactos por email, te dije que quería hacer una pregunta, que no, la intención no es irnos a la cuestión puntual de ese fallo, lo di como ejemplo, el famoso fallo Chocobar, donde la Corte en el año 96 utiliza un argumento que tiene que ver con, bueno, nosotros no podemos dar el carácter proporcional al haber, el carácter sustitutivo respecto del ingreso, entre otras cosas, había una cuestión de la ley de convertibilidad en el medio, pero porque no hay fondos suficientes en el sistema. Entonces, en relación a esto, que es un tema muy en boga, porque nosotros vivimos en emergencia, siempre tenemos emergencia económica, siempre nos faltan recursos, creamos fondos de acá y allá, no sabemos bien de dónde salen esos recursos efectivamente. Te pregunto, una pregunta muy brava, pero bueno, te la tengo que hacer. Recursos y derechos. Recursos y derechos. Derechos reconocidos, instrumentos, leyes, excelentes intenciones, pero tenemos los recursos, como Holmes y Sunstein. Los derechos cuestan. El asunto es que estamos acostumbrados a pensar, y en Chocobar es bastante sencillo, no es sencillo, es complicadísimo, pero quiero decir,
es sencillo cuando vemos números pensar al Estado le va a costar dinero pagar esto. El problema es que los derechos cuestan aunque no haya dinero explícitamente implicado. Cuando yo me decido a hacer una norma penal, yo necesito tener lo que en inglés se llama un enforcement, un sistema de ejecución, un sistema de persecución, de criminalización primaria, criminalización secundaria. Entonces, una de las condiciones de efectividad de las normas es que las normas tengan los recursos para su funcionamiento. No quiero decir que toda norma necesite un policía y una pena para cumplirse. Hay otros mecanismos por los cuales se cumplen las normas. Pero lo que sí quiero decir es que no hay derecho gratis. O sea, hay algo más amplio, y en esto la economía sí es muy buena. Se dice, no hay almuerzos gratis. No, there's no such a thing as a free lunch. No hay tal cosa como un almuerzo gratis. No es lo mismo esa idea de gratis que la idea de gratuidad de los contratos en derecho. Nosotros sí tenemos una idea de gratis que es muy, muy razonable y muy útil. Gratis es cuando uno no hace ningún sacrificio y recibe algo. Pero la otra idea tiene más que ver con algunos recursos siempre se requieren para realizar las cosas. Y de algún lado van a salir. Si no salen de un lado, salen del otro. Entonces, la idea es muy fácil escribir en un papel cosas bárbaras que van a ser un proyecto de ley, pero para que eso tenga esos efectos de los que hablábamos en la pregunta anterior, para que produzca efectos en el mundo, requiere algo. A veces no es un subsidio, no es plata en la mano de nadie, pero es, aunque sea la creación de un sistema. Y a veces requieren cosas tan grandes como un cambio cultural para que funcione. Entonces, los derechos son costosos y el problema es que a veces estamos dispuestos a escuchar intenciones bonitas, pero no estamos dispuestos a destinar los recursos para que las cosas funcionen. Y entonces es el enorme problema de ¿qué pasa con esa ley? ¿Tiene valor simbólico y eso algo es algo? ¿O nos desilusiona? Y es peor todavía que si no la tuviéramos. Yo mañana saco previsión de la pobreza, previsión universal de la pobreza. En Argentina no podrá haber un habitante pobre. Yo sé que no se va a cumplir, que va a haber a los 10 minutos, a los 5 años y a los 10 años va a seguir habiendo algún habitante pobre. Ojalá no lo hubiera, pero es muy probable que haya. Entonces mi pregunta es, ¿qué logró eso? ¿Mejoró algo en el sentido de que el valor simbólico nos hizo pensar en que es mala la pobreza? ¿O nos desilusionó en el sentido de, en definitiva, todo lo que hacen los políticos son mentiras? Bueno, hasta esto se puede estudiar con este tipo de aproximaciones. Esas cosas también las podemos estudiar. Podemos sacar una conclusión, somos poco ambiciosos, de que el derecho y la economía, o el derecho requiere de la economía, por más que no estemos hablando de un contrato de contenido patrimonial. ¿Podemos sacar esta conclusión a esta altura de la charla? Yo creo que sin duda, y a mí me parece, nosotros, y digo nosotros por el grupo en el cual trabajo, yo no creo en eso de trabajar solo, y esto tiene que ver con este asunto. Somos muy fanáticos de lo interdisciplinario, en el sentido de que es muy raro, cuando hablamos de la conducta humana estamos parcelados, tenemos sociólogos, psicólogos, abogados, economistas, antropólogos, y todos hablan de lo mismo. En algún sentido, todos se están refiriendo a acciones humanas. Entonces, algunos tienen mejores técnicas para algún aspecto, nosotros tenemos, los abogados, mejores técnicas para otro. Entonces, es interesante que poder utilizar los mejores instrumentos para los objetivos adecuados. Por eso la interdisciplinaridad, pero en serio, es importante. Cuando hablo de interdisciplinaridad, no digo que todos tengamos que saber de todo, sino lo importante es lo que los informáticos dicen la interfaz, poder dialogar con el otro. Yo no le pido ni nadie le pediría a un abogado que sepa estadística avanzada, que sepa econometría superior, pero sí que entienda lo suficiente como para poder trabajar con un econometrista. Entonces, esa es la idea, poder tener lenguajes comunes, poder tener puntos de encuentro para poder utilizar los mejores instrumentos para cada cosa. Creer que el derecho es autosuficiente, en el sentido de que podemos diseñar una sociedad escribiendo normas, me parece que es bastante poco feliz a esta altura de los acontecimientos. Bueno, y qué buen comentario,
Qué buenos comentarios en relación a otra pregunta abierta y que tiene que ver que, bueno, hay gente que sostiene que el análisis económico de derecho en realidad ya está respuesto, ya me la respondiste, que eh, solamente sirve para los jueces o los decisores públicos, digamos. Cuando estábamos hablando de la sanción de leyes de los legisladores o de lo que tiene que ver con la gestión pública, también estábamos diciendo que no se puede prescindir de esta disciplina o de este enfoque. Pero bueno, Bueno, si querés te agregar cuento, algo más, si no pasamos, pero sí, digo, cómo no. Te quizás cuento, podríamos empezar diciendo que ojalá los jueces manejen con mayor solvencia esa disciplina y no lo demos por sentado. Quizás es una pregunta que da por sentado algo que no es así, pero bueno. sin duda, pero vamos a plantearlo desde el punto de vista de los abogados. Yo soy abogado, trabajo de abogado, hago abogacía, consultoría y trabajo, vivo de esto, digamos, no soy profesor full time. Y a mí me parece que uno, trabajando, utilizando los instrumentos del análisis económico del derecho, de derecho de economía y comportamiento, ve mejor los problemas. Y un ejemplo sencillo. Imaginémonos que tenemos que apelar o que ir a la corte, que es un recurso extraordinario, en un tema de daños. Sabemos cuál va a ser la tasa de interés, tenemos alguna idea de la probabilidad que tenemos de ganar el recurso y de la probabilidad que tenemos de perderlo, y cuánto vamos a ganar si lo ganamos. Hay una idea del abogado clásico que es, yo apelo todo, yo voy hasta el último recurso y todo eso. Y estas cosas se pueden intuir, que es hacerle perder tiempo al cliente y hacerle perder dinero, o más que intuir, se pueden analizar con un poquito más de seriedad. Se puede hacer alguna cuentita simplemente para esto, y el resultado de la cuentita es que el cliente no pierda plata, que la mejor decisión del cliente en algunos casos no sea apelar, sea llegar a un tipo de arreglo o a otro tipo de arreglo, o conformarse con la sentencia que tiene. Entonces, a mí lo que me parece que es, como abogado, se ven mejor los problemas cuando se conoce esto. Y desde el punto de vista de la práctica, en cuanto a ganar en el juicio, si pensamos algunos de los casos más importantes de nuestro país, hay argumentos claves en las sentencias de análisis económico del derecho. Estoy hablando de casos importantísimos y también de casos menores. Pero si nos acordamos del asunto Clarín, ley de medios, si nos acordamos del caso Mosca y un montón de casos más en este sentido, los argumentos troncales, los centrales son de análisis económico del derecho. No estoy hablando de argumentos menores. Los centrales son cuestiones de análisis económico del derecho. Esto es más o menos como la filosofía. Es como eso de o filosofo bien o filosofo mal. Si no estudio nada de filosofía, igual filosofo. Y empiezo a pensar el ser humano, qué sé yo. Pero hay otros que ya lo pensaron y ya tienen los argumentos. Y esto es lo mismo. O sea, si no estudio estas cosas, normalmente hago las mismas cuentas. Digo, bueno, no, ¿qué me va a convenir la corte? ¿Viste? Están rechazando mucho. Pero si tengo los instrumentos, lo puedo hacer profesionalmente, lo puedo hacer sistemáticamente. Entonces, por eso, para el abogado, en cuanto a abogado, quiero decir, no como decisor público, no como político, sino como trabajamos como plomeros. Queremos ganar el juicio, dar los mejores argumentos. Bueno, nuestros mejores argumentos muchas veces requieren que sean de análisis económico del derecho. En todos los casos en que hablamos de culpa, de que tal medida es razonable, cuando hablamos de razonabilidad, estamos comparando, en la enorme mayoría de los casos, costos con beneficios. Y cuando digo costos con beneficios no hablo de plata con plata, hablo de esfuerzos de una parte y esfuerzos de la otra, o esfuerzos para prevenir contra la potencialidad de prevención. Entonces, eso, como te decía, lo podemos hacer intuitivamente, que es como lo hacemos muchas veces, o lo podemos hacer profesionalmente. Cuando metemos análisis económico del derecho, lo hacemos profesionalmente. Esa es la diferencia. Es un upgrade respecto de la intuición. Estamos analizando las consecuencias de los actos que realizamos y quizás, por ejemplo, en el tema de la práctica forense de los abogados, hay una cosa autómata quizás, ¿no? Que siempre vamos a juicio, que siempre vamos hasta el final, que tengo miedo que si yo le digo a mi cliente que no hay que apelar esto, que por la tasa o por lo que sea no lo voy a hacer, porque a ver si después me hacen un juicio mala práctica. Digamos, hay como una cuestión, no sé si tengo miedo de usar la palabra cultural, porque es tan ambigua y tan usada para cualquier cosa, pero inclusive tenemos un problema con lo que litigamos, ¿no? Litigamos todo.
y en algunas jurisdicciones más que en otras, pero es la regla. Y un tema de incentivos y desincentivos de hacerlo, ¿sí? Eh, pero bueno, me parece que esto tiene mucho que ver con lo que hablábamos recién. Nos podemos poner como prioridades evitar los conflictos, podemos hablar de las consecuencias que tienen la litigiosidad, la falta de prevención, los costos que generan de todo tipo, pero en los hechos, lo que termina pasando es eso, es juicio, es carpeta, es tiempo. eh, Lo que pasa es que muchas veces hay incentivos para que se hagan los juicios. Si tenemos una tasa de interés muy baja, hay incentivos para que la parte demandada no arregle. Si tuviéramos una tasa de interés altísima y tuviéramos plena solvencia, hay incentivos para que el demandante vaya a ganar esa tasa de interés y haga un juicio largo, que es como un plazo fijo. Entonces, el problema es que el diseño de las instituciones termina condicionando los resultados. Y cuando hablo de instituciones, hablo desde las normas más chiquititas a las organizaciones formadas por esas normas. ¿Y qué quiero decir con esto? Nosotros a veces, cuando pensamos en alguno de nuestros males, los atribuimos efectivamente a la cultura y muchos son parte de la cultura. Pero pensemos, por ejemplo, el tema de los colectiveros, antes de que existieran las tarjetas magnéticas y todo este asunto. Los colectiveros, por tradición, tenían mal humor, manejaban mal y eran agresivos. Entonces, si hay uno que lo hace, puede ser una cuestión individual, un problema, la personalidad del tipo, es así. Pero si todos los colectiveros lo hacen, debe haber algo en el sistema que está condicionando a que eso no funcione bien. Entonces, efectivamente, el sistema de los colectiveros, que tienen que cumplir horarios, que tienen que levantar gente, tienen que hacer muchas tareas, condicionamos a que esa persona realice las tareas de un cierto modo. Y con la justicia pasa lo mismo. Yo te haría esta pregunta: si un abogado de la matrícula va a juicio o no va a juicio, por ejemplo, ¿cómo cobra? Quiero decir, ¿se cobra del mismo modo, con la misma facilidad? ¿Es igualmente justificable? ¿Tenemos igualmente título ejecutivo en un sentido y en otro? A veces, hasta los sistemas de honorarios y de costas determinan que la litigiosidad crezca, la litigiosidad decrezca. Entonces, hay cosas que son culturales, hay cosas que son tecnológicas, y hay cosas que son institucionales. Hay un poco y un poco, y lo que tiene de bueno estas visiones es que te permiten estudiar qué hay que cambiar en cada uno de esos aspectos. Está bueno. Está bueno, pero me estás diciendo que tenemos tres factores por lo menos para analizar y trabajar en los tres que están interrelacionados y que no podemos decir es uno. Nosotros acá puntualmente estamos en un proceso de reforma, lo llamamos códigos procesales no penales, y se está hablando de todo esto. Aplicación de la oralidad, mediación, toda esta historia, pero también esto está, y es muy importante cómo trabajes una ley de honorario. Vos diste la clave ahí. ¿Cuáles son los incentivos que se generan allí para litigar? ¿Y qué relación tiene eso con la conflictividad social? No te podés desprender de las consecuencias de eso, trabajar con estadísticas, parece que está muy bueno. Entrando a algo más específico, Hugo, derecho de daños y la disciplina, ¿cómo sirve, aporta, cambia algo? Estamos en un proceso de cambio. Me perdí algo. Derecho Una de parte de la daños. pregunta no. Sí. No, el derecho de daños y el análisis económico del derecho. ¿Van de la mano? ¿Qué aporta? Estamos en un proceso de cambio, me da la sensación. Puedo hablar del 1746 como puntita. Contame, ¿cómo lo ves? El derecho de daños para el análisis económico del derecho es prácticamente el punto de partida. O sea, muchas de las cosas que fueron el puntapié inicial del análisis económico del derecho fueron derecho de daños. Porque es uno de los aspectos, una de las ramas del derecho donde se ve más claramente esta relación de medida de prevención y daños. O sea, a la sociedad le interesaría tener un óptimo de daños. Cuando uno lo dice así, parece algo extraño. Pero vamos a dar un ejemplo sobre algo que estamos viviendo. Sí. La sociedad podría aspirar a muertes cero en la pandemia. Yo creo que no. La sociedad podría aspirar a muertes cero en
accidentes de automotores, no estoy diciendo que la pandemia y los accidentes de automotores sean igualmente analizables. Lo que digo es que si aspiramos a muertes cero, tenemos que tomar medidas de precaución, no voy a decir infinitas, pero muy, digamos, enormes, altísimas. Entonces, el problema es que esas medidas cuestan a la sociedad. Para evitar, para llevar a cero los accidentes de automotores, tendríamos que destinar una cantidad de recursos que, por ejemplo, se podría materializar en esto, en una norma que fuera simplemente, están prohibida la circulación de automotores, y en un montón de controles. El problema es que el costo para nuestra sociedad de eso sería altísimo. Entonces, en definitiva, siempre hablamos de óptimos. Siempre vamos a estar dispuestos a un número de accidentes que no sabemos cuál es, pero hay algo que es excesivo. Entonces, el derecho de daños incide en este esquema y en ciertas condiciones nos lleva bastante cerca del óptimo, en condiciones demasiado ideales. Pero el derecho de daños es una de las patas importantes para lograr esta combinación de costos y beneficios entre riesgos y daños en una sociedad. Ahí me están preguntando algo, si lo puedo contestar si les interesa, si no sigo. Sole Martinosi, precaución y prevención en el análisis económico del derecho. Cuando hablamos de precaución, hablamos de no podemos negarnos a tomar algunas medidas con la excusa de que no tenemos base científica suficiente. Es decir, no podemos negarnos a tomar medidas que vayan a reducir los daños porque no tenemos medidas suficientes. Es una historia larga sobre este tipo de normas, pero lo interesante es que no tienen igual aplicabilidad en nuestro derecho y en el common law. En Estados Unidos, que la regla es aplicación de costo-beneficio estricto, hay que hacer números para justificar una medida de política pública, una medida administrativa. Entonces, cuando no tenemos un alcance, cuando no tenemos una conclusión adecuada de la ciencia para ese punto, no podemos hacer esos números. Nuestros sistemas latinoamericano y europeo son más blandos y es menos importante esta diferencia. Podríamos decir, hablamos de precaución cuando tenemos una probabilidad más baja y hablamos de prevención cuando tenemos una probabilidad más alta. Pero el tema es enormemente interesante porque en los tratados internacionales que conjugan las dos tradiciones jurídicas y una tradición tan dura como la anglosajona, con números de costos y números de beneficio, hablar de precaución ablanda y acerca esas dos posiciones. Por eso, a veces cuando se explica para los chicos de pregrado, para estudiantes, se dice, no, son dos cosas diferentes, prevención y precaución. Pero en definitiva son situaciones que disparan medidas para reducir la probabilidad del daño. Lo que pasa es que los escenarios de precaución y de prevención son diferentes y tener alguna idea acabada de estas cosas y algún lenguaje común nos ayuda cuando se hacen los protocolos los protocolos internacionales de ambiente, algunos de consumidor, hablar en un lenguaje más parecido. Esa es un poco la idea. Está muy bueno. Por favor. Entonces, podemos decir de que es inherente al derecho de daños el análisis económico del derecho, y lo podemos, como dijimos, lo podemos aplicar o entender desde la prevención hasta lo que va a ser después, que lo vamos a charlar, el tema del resarcimiento, ¿sí? O la función resarcitoria. Ahora, y esto también es como una pregunta cliché para llegar a un objetivo. Ya casi, bueno, no podemos discutir después del artículo 1746 el tema de la aplicación de las fórmulas. Seguramente vos lo sabés mucho mejor que yo, que fue resistido este tema, y hay algunos tribunales del país que lo siguen haciendo, diciendo que implica una despersonalización o un alejamiento de las circunstancias de las personas damnificadas, ¿sí? Aunque, bueno, vos vas a dar los argumentos de creo por qué no, pero contame cuál es tu percepción respecto de este tipo de argumentos y qué tan importante es en este aspecto, el análisis económico del derecho.
Voy a contestar esto, perdón, nadie hace una pregunta, la podemos dejar para después, pero Muy buena a pregunta. mí sí, yo diría, cuando un juez dice que se puede llegar a un número de un modo que no sea una fórmula, o un número que no es un dígito, sino un número de varios dígitos, de un modo que no sea una fórmula y a su vez un número que comprende varios elementos. Yo digo, es más o menos como si uno fuera a un restaurante, si el juez ese va a un restaurante y le dicen, bueno, de acuerdo a la calidez de nuestra atención, lo nutritivo del alimento y el ambiente que le hemos proporcionado, esta cena le va a costar 3.500 pesos. Yo digo, el juez va a decir probablemente, ¿por qué no me trae la cuenta? Y me cuenta cómo llegó a esos 3.000 pesos. Sí. Es bastante parecido a lo que pasa con las fórmulas. Las fórmulas no implican un modo diferente al derecho de cumplir, sino que es el modo de cumplir con el derecho. Lo que pasa es que en este estado del mundo, el mejor modo de expresión que tenemos de los razonamientos que involucran cantidades son las fórmulas, porque las fórmulas no son ambiguas, las fórmulas no necesitamos saber el idioma de la otra persona, sabemos unívocamente los signos. Entonces, la fórmula no es más que la expresión del razonamiento que lleva a cumplir el derecho. Lo que tenemos que hacer, si queremos cumplir el 1746, no es más que cumplir con el 1746. Pero para cumplir con el 1746 tenemos que usar una fórmula, porque al menos, yo digo, hay gente que lo puede hacer, que puede calcular grandes cantidades mentalmente, pero los mortales comunes no lo podemos hacer. Entonces yo digo, si lo puede hacer de un golpe, todo ese cálculo, no hay ningún problema, pero cuéntenos cómo lo hizo para los que no tenemos esa habilidad natural. Entonces, las fórmulas no es otra cosa que un modo de expresar el razonamiento. Se podría expresar también con palabras. Se podría decir, esta cantidad es el valor presente de un conjunto de rentas que voy a calcular. Lo que pasa es que eso sería como escribir a máquina en lugar de usar una computadora. Ya tenemos una tecnología para expresar razonamientos con cantidades. Y la tecnología para expresar razonamientos con cantidades son las fórmulas. Entonces, lo que necesitamos es expresarlo a través de una fórmula, lo que nos pide el derecho. Expresar, utilizar una fórmula que cumpla con lo que nos pide el derecho. Ni más ni menos que eso. Lo otro es pensar que alguien puede hacer algo mejor que a lo que puede llegar con una fórmula, es pensar en algún tipo de facultad intuito persona, especialísima, que le va a decir la indemnización integral es tanto. La pregunta es, ¿por qué eso que decís es integral? O sea, viene un juez, una jueza, y dice, mira, la indemnización integral por esta vida son 5 millones. ¿Pero por qué es la integral? Cuando me lo explica, va a necesitar usar una fórmula, o me lo va a tener que explicar en palabras, o no tiene una explicación. Eso es redondamente como es este asunto. Es decir, la fórmula es una herramienta para llegar a una sentencia razonablemente fundada, que nos lo dice el artículo 3 del Código Comercial. Ese sería el argumento. La fórmula es un medio para un fin. La fórmula es un modo de expresión. Como las palabras las expresamos discursivamente, los razonamientos que incluyen cantidades los expresamos con fórmulas. Insisto, no habría problema si hay algún juez o una jueza que quiere ser muy literario y explicarlo con palabras. Pero es más, esto lo hace la Corte Interamericana de Derechos Humanos, lo hace. Hace algo parecido, no tanto, pero un caso muy conocido, Niños de la Calle con Guatemala, la Corte Interamericana de Derechos Humanos explica con palabras lo que va a hacer y después pone un anexo. Dice, voy a utilizar este monto, que es un salario mínimo no agropecuario, voy a tomar estima probable, después de esto voy a sacar una cantidad que podría ser la que destinaría a sí mismo, y voy a sacar el valor presente de eso. En definitiva, lo que hace es, explica con palabras la fórmula, y después en un anexo están los numeritos. Entonces, si algún juez quisiera hacerlo, puede hacerlo así, pero lo que pasa es que ya entendemos a esta altura, los que más o menos estamos escolarizados, lo que significa esas dos rayitas, esas rayitas así, entonces no necesitamos, insisto, es como escribir a máquina, o si alguien quisiera escribir en letra cursiva, bueno, qué sé yo, es una tecnología vieja. Y no es una pregunta técnica ni científica, pero
¿por qué crees entonces que hay una resistencia a la utilización de las fórmulas? ¿Es un amor por cumplir con el derecho? ¿Eh? Ese es un sesgo que se llama statu quo bias. Nos cuesta más cambiar que permanecer en el estado en que estamos. Y es más, cuando realizamos alguna actividad profesional, científica, académica, nuestros conocimientos, defendemos nuestros conocimientos. Cuando nos vienen con conocimientos nuevos, los defendemos y le pasamos la carga de la prueba al otro. Y el otro tiene la vara muy alta para convencernos y empezar a cambiar. Por eso cuesta mucho cambiar. Y algún amigo que le gusta mucho la psicología evolutiva diría, y está bien que esto sea así. Está bien que sea así para que no triunfe ningún conocimiento que esté basado en la superchería. Al conocimiento nuevo hay que exigirle mucho, pero después tenemos que hacerle caso cuando nos dan las razones. Ahí veo que dicen que en Córdoba no hay problemas con las aplicaciones de las fórmulas. Quizás la próxima pregunta diga que quizás sí hay algún problema, pero bueno, lo vemos, creo que... Pero bueno, Hugo, fórmulas. Está bien que no es el ambiente para fórmulas, ¿no? No nos vamos a poner a hacer ecuaciones acá, pero es común que... Hablamos de los que no quieren aplicar las fórmulas o de cuando era uniforme esta cuestión de discutirlas. Ahora es común también que se aplique de manera automática dos formas de cálculo que surgen de la misma sala de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Laboral, creo que años 78 y 2008, estamos hablando de Woto y Méndez. ¿Cuáles son las consecuencias que apliquemos eso así, automáticamente? Que no cumplimos con el derecho. O sea, la idea es la siguiente. Como no entendemos de fórmulas, caemos en el fetichismo de las fórmulas. La fórmula deja de ser la expresión del modo de cumplir con el derecho, deja de ser el fundamento de por qué estoy cumpliendo con el 1746, y pasa a ser un instrumento autónomo, como un bot. Aplico el botón y ahí salta, y no sé cuánto da. Entonces, cuando aplicamos Woto o aplicamos Méndez, lo que estamos haciendo no es más que tocar un botón y cerrar los ojos, y decir, yo tiré Woto ahí, le puse los datos que me dijeron, y como una pasta linda, como esas máquinas que hacen pastas, salieron los tallarines, salieron los fettuccini, salió lo que salió. Bueno, eso es, digamos, por el mismo motivo que no usamos fórmulas, después usamos una fórmula de modo automático y sin pensar en utilizarla como un instrumento para cumplir con el derecho. El problema más grande, y acá le voy a contestar a Soledad Martinosi, cuando dice que no hay problemas en Córdoba. En Córdoba hay problemas. Porque la cuestión es, la fórmula Marshall, que es Woto, para los que no se dediquen demasiado a derecho de daños, es una misma fórmula que tiene dos nombres por los casos. En Córdoba se la usó con el nombre, en el caso Marshall, y en la Cámara Nacional del Trabajo, Sala 3, usó en Woto. Esa fórmula, el problema que tiene es que cristaliza los ingresos de la persona al momento del daño, y además toma como único valor de la capacidad los ingresos de una persona. Las dos cosas son equivocadas, y utiliza una tasa de descuento fija, que no tiene por qué ser la correspondiente, y utiliza una edad de retiro o de agotamiento de la capacidad, que es la edad de jubilación, que no tiene por qué ser así. Entonces, la idea es, si uso Woto o si uso Marshall de un modo automático, muchas veces no voy a cumplir el 1746. Porque no va a ser integral la indemnización que le dé a un chico que está ganando 10.000 pesos a los 20 años, valuando su capacidad como que siempre va a valer 10.000 pesos hasta el momento en que se agote. Ni es real que se agote a los 65, ni es real que no evolucione, ni es real que esos 10.000 pesos sean lo único de su capacidad. Entonces, la aplicación de Woto o de Marshall tiene el problema, ahí me dice 72 aplica. Esa es una forma de hacer un poco, de flexibilizar aquella dureza. Pero el tema es que podemos aplicarla podemos utilizar fórmulas para expresar lo que queremos expresar y no estar atados a esas restricciones que
serían seguir de modo fetichista lo que hizo un tribunal en un cierto caso. Sí. Y después está otra fórmula, que es la fórmula Méndez, que vendría a ser innovadora, podemos decirle, pero también tiene sus propias consecuencias. Partimos de la base que hay un ingreso que artificialmente se infla y después se mantiene constante, pero quiero que lo digas vos, no quiero. Sí, Porque cómo no. también, bueno, pero lo solucionamos, lo de voto lo solucionamos con Méndez. Lo solucionamos con No, ni Méndez. siquiera, sí, es peor todavía, porque la intuición en Méndez, la intuición que tenemos cuando vemos la fórmula es, hace subir mucho el ingreso, porque como divide el ingreso por la edad y lo multiplica por 60, uno dice, lo divido por 20, lo multiplico por 60, 3 veces tengo. Si alguien gana 10.000, lo divido por 20, lo multiplico por 60, voy a tener 30.000. Entonces va a subir de 10 a 30. No sube de 10 a 30. Usa 30 para todo el periodo. Porque como voto pone un parche en Méndez, a ese chico que ganaba 10, le empieza a calcular que ganaba 30. Pero es razonable, quizás, es razonable que llegue a ganar 30, pero no que empiece ganando 30. O sea, en lugar de hacer una curva, la misma recta la sube hasta el pico máximo. Parte de Por una eso, ficción. claro, además de una ficción, vamos a suponer que todos los términos de la ficción se apliquen exactamente al caso. Vamos a suponer que tenemos algún motivo para creer que esa persona a los 60 años va a triplicar el ingreso que tenía a los 20. Pero el problema es que la fórmula no devuelve eso. No devuelve una curva que va creciendo hasta los 60. Lo que devuelve es pura y exclusivamente una recta, el valor presente de una renta constante. Y la renta constante la pone a los 30. Entonces, está mal en cuanto a que es una ficción, pero aunque la ficción estuviera bien, está mal matemáticamente. Ese es el problema de Méndez, que la cuestión es que hay que entender lo que estamos haciendo para entender cuál es el problema. Bueno, y en respuesta a esto, bueno, vos tenés algo que incorporaste para resolver esos problemas. La idea Como es que dije, podemos no hacer una estamos fórmula, no estamos en un ámbito con pizarrón, pero contanos, a ver qué es lo la idea es que que podemos proponés. hacer una fórmula, perdón por el delay, me superpuse. Decía, podemos hacer una fórmula que capte cualquier variación. Entonces, la matemática está por un lado y los hechos probados, que surgen de hechos notorios, que surgen de las estadísticas, que las estadísticas hoy son buena parte de nuestros hechos notorios. Entonces, podemos dividir los dos campos. Imaginémonos que yo haga esto. Yo digo, a una persona, algo que no tiene nada que ver con la capacidad. Una persona tiene 2 autos y le incendian los 2 autos. Entonces yo digo, voy a usar una fórmula. La fórmula que voy a usar va a ser A más A. El valor A más B. El valor del auto A más el valor del auto B. Entonces digo, los dos valen lo mismo, vale 1.000.000 cada uno. 1.000.000 más 1.000.000, 2.000.000. Entonces después miro de nuevo y digo, no, che, el primero, el A me parece que no vale lo mismo que el otro, porque estaba más deteriorado, en realidad vale menos, vale 800. Ah, la fórmula no me sirve. No, la fórmula me sirve. La fórmula A más B me sirve para meter cualquier valor. Lo que tengo que cambiar es los inputs de la fórmula, los valores que ingreso para las variables. Entonces, lo que tenemos que lograr es una fórmula que pueda captar cualquier variación. Y entonces el trabajo del juez, con la asistencia y contradicción de las partes, es precisamente eso, llenar las variables. La fórmula calcula el valor presente, es decir, descuenta, porque le adelantamos sumas futuras, el valor presente de cualquier variación. Y listo. A las matemáticas lo que son las matemáticas y al César lo que es del César. Entonces, no vamos a inventar la suma, no vamos a inventar la multiplicación, no vamos a inventar la división. La fórmula hace eso. ¿Cómo se llenan los valores? Es un problema de razonamiento judicial. Ese es el asunto. Y trabajamos ahí con el 1744 del Código Civil y Comercial, por ejemplo, estadísticas, hechos notorios y estas cuestiones. Cuantas más herramientas tengamos, vamos a poder establecer variaciones que tengan más sentido, como estamos diciendo, en el mundo real, no mantener cuestiones artificiales sin fundamento. ¿Perdón? Más plausibles, digo, más sólidas, más creíbles, más fiables. Si imaginemos que tenemos un chico, una víctima, que pierde el 100% de su capacidad, que queda totalmente discapacitada, y que
nosotros decimos, bueno, pero esta persona tiene 20 años, va a vivir hasta los 75. Y la otra contraparte me dice, ¿por qué? Eso es una conjetura. Yo creo que va a vivir hasta los 24, hasta los 26. ¿Cuál es más fuerte de los dos argumentos? ¿26 o 75? La parte puede decir, mira, yo te voy a presentar 2 testigos que conocen personas que se murieron a los 26. Y la otra parte dice, yo te voy a traer estadísticas públicas donde digan que la expectativa de vida en Argentina para una persona de esa edad en tal año son 75 años. Evidentemente, es más sólido el argumento de las estadísticas públicas. Y es más, ni siquiera algunas estadísticas son necesarias probar, porque las tenemos acceso público. Una estadística sencilla a la que tenemos acceso público es como la ley de gravedad. Todos sabemos que si soltamos un teléfono va para abajo, al centro de la Tierra, y no para arriba. No tenemos que pedir un informe al CONICET para que nos explique para cómo funciona la ley de gravedad. Y con esto lo mismo. No tenemos que pedir un informe al CONICET para que nos diga si las personas en Argentina, en promedio o en mediana, se mueren a los 26 o a los 75. Tenemos acceso a esa información. Por eso, prueba, hechos notorios, es más, pero esa persona que tengo en ese juicio podía tener una enfermedad terminal que efectivamente hiciera predecir que es más fácil que se muriera a los 26 que a los 75. Pero cuando contradigo hechos notorios, o cuando contradigo estadísticas, tengo que probarlo. Entonces, si no tengo nada, las estadísticas son buenísimas. Pero cuando tengo mejor información que las estadísticas para el caso, prevalece la información respecto de las estadísticas. Suelto el teléfono y se cae desde el centro de la Tierra y no tengo que probarlo. Pero si no era un teléfono y era un globo de gas, yo puedo probar que eso que tengo en la mano era un globo de gas y es más probable que vaya hacia arriba que hacia abajo. Entonces, hay un orden de gradación de la prueba y del poder de convicción de las pruebas que va siendo centrípeto, va metiéndose hacia el caso particular. Cuanto más información tenemos sobre el caso particular, más rechazamos la estadística general. Pero si no tenemos nada, tenemos los hechos notorios generales. Clarito. Nos quedan 3 minutos antes que se cierre el tiempo que nos da este espacio. Para mí fue muy, muy enriquecedor y espero que también para la gente. Recomiendo que vayan a la página del programa Derecho, Economía y Comportamiento de la Universidad Nacional del Sur. Ahí está la fórmula, está la explicación, vos has creado tutoriales. También hay un libro de Saig que creo que has dirigido y que yo he leído, que es nuevo, del 2019 creo que es, y está a disposición de todos, público, 2018, bueno. No sé si 18 o 19 cuando salió fin de año, no recuerdo. Muy bueno, recomiendo. Quedan 2 minutos. No sé si querés decir algo más, tengo miedo de hacer una pregunta y que se corte, y no quiero que quede prolijo el final. Prefiero que vos cierres con algo que quieras comentarnos y cerrarlo correctamente. No, yo no tengo nada más que decir, simplemente que a mí me parece que estas cosas importan. Que los abogados hacemos juicios, hoy decía, todos como plomeros, pero también somos decisores públicos. Entonces, que cuando pensamos en políticas públicas, a veces decimos, tenemos un gran derecho, un muy buen derecho, pero tenemos una mala sociedad. Y el derecho hace una parte muy importante de la sociedad. Por eso, no se trata de copiar cosas que funcionaron en otros lados, sino intentar hacer cosas que funcionen teniendo en cuenta esto de la cultura y las restricciones nuestras. Nada más que eso. Excelente, Hugo. Te agradezco mucho, personalmente, yo y los miembros de Cumper, tanto Nadia, Noelia y Matías, por este espacio, y esperemos que pueda seguir difundiendo y que estas herramientas se adopten con normalidad para mejorar la disciplina y el derecho en general. Bueno, vamos a cerrar. El 16 del 7 a las 17 horas vamos a estar con Roberto Vargarela. Pero bueno, quería cerrar agradeciéndote, Hugo. Un abrazo. Muchas gracias. Y yo estoy agradecido. Gracias. Hasta luego.